Sean bienvenidos a este tema introductorio al programa ATP Draw Alternative Transit Program. Mi nombre es John Henry Calle y es un gusto compartir este tema con ustedes. Así que empezaremos. Bueno, empezaremos definiendo qué es un transitorio, pues es un cambio de las condiciones iniciales de un sistema debido a alguna perturbación pasando de un estado a otro. También se puede decir que es la interacción instantánea de energías almacenadas en campos eléctricos y magnéticos. Luego de una perturbación que pierda este equilibrio que tiene el sistema, un estado estable, ¿no? Y ahí es donde entra el programa ATP Draw, que es una herramienta de software que nos permite simular la simulación digital de fenómenos transitorios de naturaleza electromagnética y electromecánica con fines de diseño, definición de parámetros eléctricos o especificación de equipos que se necesitará para mitigar estos fenómenos. Como pueden ver en la figura, se tiene dividido por dos secciones, uno los fenómenos electromagnéticos y otro los fenómenos electromecánicos. Bueno, los fenómenos electromagnéticos se podría considerar como maniobras de líneas, ondas viajeras, voltajes TRV que se producen en los interruptores, pero en esencia, los fenómenos electromagnéticos son los que interactúan la parte capacitiva y la parte inductiva de los sistemas de los equipos, la propia capacitancia de líneas, etcétera, ¿sí? Entonces, los fenómenos electromecánicos serán los que la energía mecánica ya entra en juego con la energía eléctrica, ¿sí? Un ejemplo bastante claro se podría decir que si es que ocurre una falla simétrica en una línea de transmisión, el generador, si es que su tiempo de despeje fue rápido, fue muy bueno, entonces la propia inercia, la energía cinética de que tiene el rotor, recuperará la estabilidad del sistema, ¿sí? De por sí recuperará su estabilidad con su energía cinética. Por ello es que los fenómenos ya electromecánicos interactúan con la parte eléctrica, los fenómenos mecánicos y eléctricos. También tenemos control de carga, de frecuencia, estabilidad transitoria, como se les había mencionado, y los estabilizadores que también entran en juego para recuperar al 100% la estabilidad del sistema. Tenemos cortocircuitos, resonancias subsíncronas, que como les había mencionado es la interacción en la parte capacitiva e inductiva. Y también el estudio de armónicos, ¿sí? Tenemos también, bueno, en la figura anterior quiero que se fijen en estos tiempos, ¿sí? La línea que está en la parte de arriba es los tiempos en los que actúan estos fenómenos, ¿sí? Por ejemplo, los fenómenos electromagnéticos tenemos ya en el orden de los microsegundos, mientras que los fenómenos electromecánicos tienen un tiempo relativamente mayor en comparación a los fenómenos electromagnéticos, pero por supuesto que todos actúan de una manera muy rápida. Aquí tenemos esta figura en la que clasifica a los fenómenos transitorios según su frecuencia y según su tiempo de actuación. Por ejemplo, mientras más sube, por ejemplo, despacho diario eh, se realiza en frecuencia industrial, ¿sí? Es la repartición de potencia óptimas para todo el sistema eléctrico, aprovechando toda la potencia de los generadores. Claro que se realiza en frecuencia industrial, como les digo, y mientras sigue subiendo los fenómenos, siguen aumentando de frecuencia, ¿sí? Por ello es que las descargas atmosféricas se pueden dar en el orden de los kilo a los megahercios, ¿sí? Y a la vez que aumenta su frecuencia, disminuye su tiempo de actuación, o sea, se hacen mucho más rápidos, mucho más veloces el tiempo en el que se producen. Cada una de estos fenómenos tienen equipos que los pueden ayudar a mitigar. Si por ejemplo si ocurre una falla, el relé detecta la señal de tensión, la señal de corriente, la procesa y envía la información para que automáticamente se abra al lado de que se necesita aperturar la línea, ¿sí? Pero en descargas atmosféricas los tiempos de actuación son muy cortos, ¿sí? Muy cortos como para que un equipo pueda tomar esa señal y a la vez procesarla para tomar la medida correspondiente. Es importante tener en cuenta la actuación, la magnitud de las descargas o de los fenómenos que se pueden producir, porque también hay maniobras, ¿sí?
Estudios recientes también han enseñado que hay un escalón más, ¿sí? Hay un escalón más que son las maniobras en GIS, que son en el orden ya de los nanosegundos. Es importante entender eso, que el tiempo de actuación que van a tomar estos fenómenos transitorios, ¿sí? Y bueno, la principal responsable de las pérdidas en el aislamiento y en la vida útil de los equipos son estos fenómenos transitorios, son los causantes de estas fallas en el sistema eléctrico, como la pérdida de aislamiento, como le digo, y también se da en fenómenos de alta frecuencia, también se les denomina, ya que les dije que son en el orden de los kilo a los megahercios, ¿sí? Bueno, entonces vamos al programa, vamos a tener por lo pronto una apertura del programa, vamos a abrirlo. Hasta eso les diré que, bueno, ATP fue desarrollado por la empresa Fortran. La licencia en sí de ATP es un poco difícil de conseguir, ya que se necesita formar parte de algún grupo en específico, puede ser de universidades, puede ser un grupo de investigadores de diferentes países, como son la Asociación de Argentina, pero para fines académicos se puede instalar la versión normal, como se podría decir, la versión para estudiantes, ¿sí? Bueno, aquí estamos en el programa, pero si alguno tiene también fallas en la instalación, la recomendación es que todo esté en el disco local C. La carpeta de ATP no puede estar en descargas, en escritorio, tiene que estar en el disco local C para que funcione correctamente, ¿sí? Y las carpetas de sus subprogramas también deben estarlo en este orden, ¿sí? Por favor, no que haya una más aquí y ahí recién las carpetas, no, no, no. Todo en este orden para que pueda concordar con lo que les enseñaré. ¿Sí? Aquí tenemos los subprogramas, como pueden ver yo tenía antes la versión 6.1, pero es preferible actualizarse, ya que por ejemplo si yo les envío un archivo con la versión 7.2, en lo personal no se me abría. A algunos sí se les abría, en lo personal no se me abría, así que actualizándome a la versión 7.2 no tuve problemas de ningún tipo. ¿Sí? Esto les daré llegar con el ingeniero, la versión 7.2, y recientemente, hace algunos días, también salió la versión 7.3 por si a alguno le interesa, ¿no? Bueno, esta es la forma correcta de que esté instalado el programa, y nos dirigimos hacia Help, en la cual nos dará información de nuestra versión, del programa, etcétera, ¿sí? También nos dirigimos a Tools, Option, en la que podemos ver Preference y estas carpetas, ¿sí? Por eso les decía que el orden es importante, porque en su instalación y en su programa debe estar este orden, ni más ni menos, ¿sí? Fijarse mucho en esto, y también fijarse mucho en estas carpetas Web, Mod, Help, que son las carpetas subsiguientes de nuestro programa ATP, ¿sí? Aquí, como pueden ver, LSC, Help, etcétera, ¿no? Bueno, una vez que ya esté correctamente este orden de las carpetas, otra cosa, plugins y web por lo general no se actualizan, no se crean en la propia instalación, ¿no? Así que se deberá crear una carpeta con el nombre de web, ¿sí? En el momento que instalé no se tuvo web, entonces le puse a nueva carpeta, solo le puse el nombre de web y funciona ya correctamente. Al momento de terminar, se pone save, load y apply en ese orden, ¿sí? Y le damos en OK y está ya configurado nuestro sistema, nuestro software de ATP. Listo. Vamos a empezar a reconociendo las partes del trabajo. Vamos a abrir un nuevo archivo, y aquí es donde trabajaremos nuestra área de trabajo. A diferencia de software como DeepSilent, los elementos no se encuentran en la parte derecha gráficamente, más bien se encuentran dando un clic izquierdo en la pantalla de trabajo, y tenemos todos los elementos que nosotros necesitaremos. Tenemos probadores de tensión, probadores de corriente, probadores de tags, que son esto de tags es muy importante, ya hablaremos de ello, etcétera, sí, probadores Flick, etcétera.
Tenemos elementos lineales como resistencias, capacitancias, elementos RLC de tres fases conectados en Y, delta, y también tenemos elementos de capacitancia e inductancia con carga inicial, ¿sí? Estos elementos se puede poner un voltaje inicial, como ya veremos más adelante. Tenemos las resistencias no lineales, las cuales, por ejemplo, los elementos no lineales, por ejemplo, estas resistencias van a variar en función a algún valor que se tenga, que se haya programado un valor de voltaje, de corriente, la resistencia variará, ¿no? Tenemos líneas y cables, tenemos líneas con parámetros concentrados, ¿sí? Tenemos líneas con parámetros concentrados, parámetros distribuidos, ¿sí? Sí, tenemos parámetros distribuidos. Esto ya saben que depende de la longitud de la línea que se tenga, pero además también se debe tener en cuenta qué fenómeno nosotros queremos evaluar, ¿sí? Si nosotros queremos evaluar una descarga atmosférica en un sistema, no vamos a tomar un sistema de parámetros concentrados, ¿no? Independiente de la longitud de la línea, ya que, como pueden observar, los atributos de estos parámetros concentrados son la resistencia en ohmios metros, la impedancia característica, que como sabrán depende de los parámetros de inductancia y capacitancia, y la velocidad en metros sobre segundos de propagación de la onda, ¿sí? La velocidad, como sabrán, todo elemento que no tiene masa se mueve a una velocidad de 3 por 10 a la octava metros sobre segundo, ¿sí? Tenemos la longitud de la línea. También tenemos los parámetros que nosotros queremos considerar en esta línea. Por ejemplo, podemos ingresar inductancia, capacitancia, o solo impedancia característica y velocidad, o impedancia característica y tiempo de propagación de líneas. Sí, también podemos considerar la inductancia, o no podemos considerar la inductancia, conductancia, perdón, que es un parámetro bastante bajo. Listo. ¿Qué más tenemos en los elementos? Tenemos switches controlados por tiempo, controlados por tensión, tenemos diodos, triacs, y tags también, que son controlados estos dependiendo algún parámetro que nosotros le demos. Por ejemplo, si varía la corriente, yo quiero que este se abra en tales condiciones, ¿sí? Eso es muy útil para evaluar los sistemas eléctricos de potencia en diferentes situaciones. Tenemos fuentes AC, DC. Una fuente en la que quiero recalcar es esta fuente Hailer, ¿sí? Esta fuente Hailer, bueno, aquí podemos rotar nuestro elemento, ¿no? Por eso les dije que aquí son opciones bastante básicas, ¿sí? Podemos rotar nuestro elemento, en el cual nos pide la amplitud. Esta fuente, como les digo, es para simular una descarga eléctrica en el sistema, ¿sí? El ingeniero tal vez les dio las formas de onda normalizadas, ¿sí? Que después de muchos estudios se determinó que para realizar las pruebas, por ejemplo, de una descarga atmosférica, se puede tomar su forma de onda, la cual podría ser 1.220 microsegundos, ¿no? Por ello es que aquí se ingresa ese tipo de datos para verificar la onda normalizada, o la onda cómo se comporta esta descarga, ¿sí? Como les dije, la amplitud, la magnitud del voltaje que va a tener esa descarga, el tiempo en el que iniciará. Por ejemplo, tenemos un sistema en estado estable y yo quiero que a los 0 segundos esté estable, pero a los 0.5 al 1 segundo esa descarga entre en el sistema. Sí, nosotros podemos verificar con ese tiempo y ver cómo afecta al sistema, ¿sí? Cuánto tiempo durará. Podemos ponerle un segundo y que terminará en el segundo 2, digamos, ¿sí? También tenemos, bueno, en todas las fuentes casi se puede ingresar el parámetro de corriente o el parámetro de voltaje, ¿no? Se actualizará dependiendo, por ejemplo, usamos corriente y, como pueden ver, se realiza una fuente de corriente. Si utilizamos voltaje, se actualizará una fuente de voltaje, ¿sí? Ya, esto de los elementos. También tenemos máquinas, ¿no? Como máquinas síncronas, transformadores saturables. Como saben, el transformador ideal es el que no tiene pérdidas, ¿sí? Por algo es el ideal tan solo nos pedirá la relación de transformación, ¿sí? Pero ya saben, como en los transformadores saturables, miren, nos puede saber el número de vueltas, etcétera, ¿sí? En los transformadores saturables ya entra en juego más la rama de magnetización,
etcétera, ¿sí? Como pueden observar, tenemos también las características, se puede ver la curva de magnetización de los transformadores, etcétera, ¿sí? Primario, secundario, resistencias, inductancias del propio transformador. Y es bueno trabajar en valores RMS, ¿sí? Para la curva de saturación. Bueno, ¿qué más tenemos en las herramientas de trabajo? Tenemos models, que son para definir por ejemplo, modelos, ¿sí? Aquí ya entra un poco más la parte de A de control. Nosotros podemos crear nuestro circuito, pero, por ejemplo, nosotros queremos evaluar las situaciones, hacer un sistema de control con las señales que nos envía nuestro sistema, en la cual podemos hacer en esta opción, en tags, ¿sí? En tags tenemos source, tenemos funciones de transferencia, integradoras, derivativas, etcétera. También tenemos condiciones iniciales y MAT, por ejemplo. Nosotros queremos tomar la señal de corriente y multiplicarla por la señal de tensión, ¿sí? Para que nos dé la potencia de cualquier elemento. Entonces esto se puede hacer. Caso contrario que no se puede hacer, por ejemplo, cabe recalcar que yo tomo, por ejemplo, el valor de voltaje, pero aquí solo me permite tomar el valor. Pero si yo quiero realizar operaciones matemáticas con este tipo de señales, entonces necesito utilizar los tags, ¿sí? Toma operaciones matemáticas, como les digo, es un sistema ya de control, aparte de nuestro propio sistema eléctrico, ¿sí? Algo más que hay que recalcar es esto, estas opciones de simulación, ¿sí? Para ello vamos a las diapositivas y veremos que delta T, ¿sí? Vamos a hacerle un poco más pequeña, exacto, delta T, ¿sí? Es el paso de simulación. ¿Y a qué se refiere con el paso de simulación? Depende del estudio que yo quiera hacer. Por ejemplo, no es lo mismo simular o estudiar un despacho diario o frecuencia industrial que un fenómeno en el orden de los microsegundos, ¿sí? Por ello esto se refiere al paso delta. Por ejemplo, si yo quiero simular una, una maniobra tipo de maniobra en GIS, entonces sería, por ejemplo, en el orden de los nanosegundos, ¿no? También tenemos el tiempo máximo de simulación, que eso ya depende de cuánto tiempo nosotros queremos ver este fenómeno, ¿sí? Depende ya mucho del estudio, ambos vienen en segundos. XOPT y COPT, bueno, si es que se encuentran en cero, todas las inductancias, todos los elementos capacitivos e inductivos estarán en milihendrios y en microfaradios, ¿sí? Si el valor es igual a la frecuencia del sistema, entonces si yo le pongo 50, entonces las inductancias deben estar en ohmios. El sistema mismo se actualizará y nos dirá que ahora la inductancia la ingresemos en ohmios como una reactancia inductiva, ¿no? Power frequency, sí, aquí está. La frecuencia, que es la frecuencia del sistema, autodetección de errores de ATPs para la compilación, ¿sí? La compilación del propio programa, como pueden ver, OM, Automatic, la predicción del método, etcétera. Si eso nos da, por ejemplo, cuando nosotros armemos nuestro propio circuito y necesitamos verificar cómo se está trabajando, qué variables se usan, etcétera. ¿Sí? El tipo de simulación, nosotros la haremos todas estas simulaciones en el dominio del tiempo. También se puede hacer en una frecuencia o en un armónico o en estudio de armónicos específicos, ¿no? Listo, estas son las opciones más preferibles de evaluar en ATP Draw. Y bueno, empecemos ahora con... bueno, para evaluar los fenómenos transitorios necesitamos evaluar tres parámetros: resistencia, inductancia y aquí, disculpen, era capacitancia, ¿sí? Capacitancia, ¿sí? Estos tres parámetros, ver la interacción de estos tres parámetros es lo que hace el estudio de transitorios en el sistema eléctrico, ¿no? Y como pueden observar, así es como se comportan los elementos según su valor de R, de L, de C, etcétera. ¿Sí? El voltaje, por ejemplo, en la resistencia será el valor de la resistencia por la corriente que está pasando por ese elemento, ¿no? En cambio, la corriente será, la resistencia será inversamente proporcional al voltaje, y las inductancias y capacitancias, estos variarán
variarán en el tiempo, ¿sí? Dependiendo también de sus valores, ya que estos necesitan cargarse, ¿sí? Cargarse para poder poder avanzar en la corriente, así como les muestro en la diapositiva siguiente. Exacto. El comportamiento de un capacitor. Ojo que esto estamos hablando en corriente continua, ¿no? Vamos a analizarlo primero en corriente continua. El capacitor, una vez que se carga, se comporta como un circuito abierto. Y el inductor, una vez que se carga, se comporta como cortocircuito, ¿sí? Se comporta como un cable, como comúnmente se dice. Así que deja pasar la corriente. Bueno, empezaremos este análisis nosotros con este circuito, ¿sí? Con el circuito RC. ¿Sí? Vamos a tener una fuente continua, un interruptor, una resistencia, una capacitancia, ¿sí? Este es el modelo matemático, la definición matemática de cómo es que se comporta el voltaje en el condensador, ¿sí? Este tiempo. Es importante este tiempo ya que es el tiempo en que nos definirá cuánto tiempo se demora en cargarse este capacitor y comportarse como un circuito abierto, ¿no? Así que vamos a comprobarlo en ATP Draw. Lo que nos dice es que el voltaje en la fuente menos el voltaje inicial de carga del capacitor menos el voltaje de la fuente va a ser igual a una constante E por el elevado a menos el tiempo sobre los valores de resistencia y capacitancia, ¿sí? Esto es una ecuación diferencial que resolviendo nos envía a esto y este va a describir el comportamiento que va a tener el condensador en nuestro circuito. Así que vamos a ATP Draw. Primerito necesitamos una fuente DC. Como ya saben, se puede rotar. Y hasta eso les daré algunas recomendaciones de cómo usar mejor el programa ATP, ¿no? Necesitamos un switch, ¿sí? Un switch en este caso controlado por el tiempo. Exacto. Necesitamos también una resistencia. Y un capacitor, ¿no? Como todavía no vamos a trabajar con capacitor cargado inicialmente, tomamos un capacitor normal, ¿no? Pero si es que tuviéramos un valor de capacitor con un voltaje inicial, tomamos este de aquí, el que les había mencionado, que es para cargas iniciales, y por supuesto este ya tiene polaridad, ¿no? ¿Sí? La diferencia entre estos dos, como pueden observar, aquí tan solo nos pide la capacitancia, mientras que en este elemento de aquí nos pide el valor de capacitancia, el voltaje en carga inicial, positivo, negativo, ¿sí? Exacto, así que como no lo vamos a usar, o también podríamos usarlo, pero lo pondríamos en carga inicial 0. Listo. Procedemos a unir los puntos, se da clic en el elemento, ¿sí? Hasta donde se quiera unir y se da nuevamente clic. Clic en el nodo y clic para unirlo en el otro nodo. Eso. Ya. Ahora procedemos a ingresar los valores, ¿no? Que tenemos de corriente, perdón, voltaje, vamos a ingresar una magnitud de 200 voltios. El tiempo en el que entra en el sistema, esto va a ser en el tiempo de menos 0 segundos, que está correcto. Menos un segundo, que está correcto. Sí, podemos también ingresarlo en el tiempo 0 segundos, pero para evaluar más ampliamente vamos a ingresar en el tiempo de menos un segundo. También podemos ingresar el tiempo de corriente y label. Label es la etiqueta, así que nosotros le daremos. Por ejemplo, vamos a darle voltaje es igual a 200 voltios, ¿sí? Tan solo es un nombre, ¿sí? Es un nombre que se le da al elemento, no tiene nada que ver con los valores que están aquí, ¿sí? Yo puedo poner incluso 400, que no cambia mucho, bueno, no cambia nada de hecho, porque los valores propios del sistema los toma de aquí, ¿sí? Esto es como una etiqueta y lo procedemos a configurar y listo, está configurado, sí, como pueden ver la etiqueta que le puse. Ahora vamos con el switch. El switch me dice en el tiempo de cierre, sí, el tiempo de cierre, perdón, quiero que sea en tiempo en los 0 segundos. El tiempo de apertura será en los 1000 segundos, pero ya no estaremos tanto evaluando eso. Sí necesitamos que el tiempo de cierre y apertura sea diferente, le ponemos en los segundos que nosotros queramos, ¿no? Y también tenemos el tiempo de recierre y el tiempo de reapertura, ¿sí? Esto es muy ideal para simular maniobras que van en función del tiempo, ¿sí?
como les había dicho, level, por ejemplo, switch cerrará en 0 segundos o en tiempo 0 segundos, como comúnmente se dice. Sí, listo, solo una etiqueta, como les había mencionado. La resistencia, vamos a ponerle una resistencia de 10 ohmios. ¿Sí? Resistencia de 10 ohmios. Y el capacitor será 1000 microfaradios. ¿Sí? Ya, está configurado nuestro sistema. Está configurado el sistema, pero si es que nosotros le mandamos a compilar, ATP no lo compilará, ya que todos los elementos deben tener un punto a tierra, ¿sí? ¿Cómo se da por ejemplo, este capacitor se encuentra aquí, no se encuentra con un punto a tierra? Nosotros le damos en el nodo final, doble clic en ground, ¿sí? En ground, y como pueden ver, automáticamente tiene un icono de puesta a tierra, ¿sí? Nosotros le damos clic en el icono y así es en el orden que se pondrá en nuestro circuito, ¿no? Como nosotros queremos para abajo, entonces le damos en OK y como pueden observar sale nuestro punto a tierra, ¿sí? Si nosotros le seguimos cambiando el orden, saldría para aquí, arriba, a un lado, etcétera, ¿sí? Listo. Ahora sí, está completo nuestro circuito. Si es que mandamos a correr, ATP lo compilará correctamente, pero nosotros queremos ver el comportamiento, queremos ver su gráfica, ¿sí? Queremos ver, por ejemplo, el voltaje. El voltaje es el que nos interesa en el capacitor. Entonces, hay dos formas de hacerlo, ¿sí? Si nosotros en el propio elemento que queremos ver el comportamiento de dicha variable, nosotros le damos en output. Output es el voltaje, perdón, de salida, se podría decir. Por ejemplo, yo quiero corriente de salida, voltaje de salida, yo quiero medir el voltaje, ¿sí? Yo quiero medir el voltaje, o también se puede hacer con un probador. Un probador de voltaje, como pueden ver, es literalmente prueba el nivel de tensión que tenemos en este capacitor, ¿sí? Vamos a evaluarlo con los dos y si es que nada más se pide, entonces vamos a mandarlo a correr. ATP nos mandará a grabarlo, entonces nosotros haremos como tutorial 1, ¿sí? Tutoría 1 RC. Basta. ¿Sí? Y ATP está en nuestro CDM de nuestro propio computador. ATP realizará los cálculos, como pueden ver, se hace en segundos, ¿no? Y esta opción, sí, esta opción es la que nos ayudará a plotear, a graficar nuestro sistema, ¿sí? Y como pueden ver, está correctamente evaluado. Vamos a tomar antes que nada, si ven esto de X0033, entonces es el nombre del nodo, ¿sí? Del nodo al que está ubicado estos elementos. Por ejemplo, aquí está, es el nombre del nodo. Si es que yo quiero cambiarle de nodo, puede ser el nodo 3, el nodo 2, el nodo P de potencia, el nodo B de voltaje, etcétera, para no confundirnos, ¿sí? Y listo, aquí tenemos dos variables. Una es de la salida del propio elemento y otra es la del probador. Claro que son exactamente iguales y vamos a comprobarla, ¿sí? Exacto, ya. Ahorita no se puede ver tan ampliamente el sistema por una específica razón. Como pueden ver, el tiempo de simulación es 1 milisegundo, lo cual está aquí, ¿sí? Yo quiero tener una perspectiva más amplia de mi sistema, ¿no? Yo quiero tener una perspectiva en la que me muestre más tiempo de simulación cómo se comporta mi sistema. Así que vamos a ponerle como 0.06 segundos, ¿sí? Y le envío a compilar porque va a realizar más cálculos para el tiempo que se está actuando, ¿sí? Vamos a abrirlo. Como ven nuevamente, variable de voltaje. Entonces le doy en OK. Y listo, esta es la gráfica que se quería ver de ATP Draw. A ver, perdonen. Exacto. ¿Sí? La agrandamos y lo que nos muestra aquí es la carga del capacitor. ¿Sí? La carga que tiene nuestro capacitor de voltaje, que llega a tener el mismo nivel de tensión que tiene la fuente, ¿no? En el transcurso del tiempo. Se aperturó en el 0 segundos, entonces el capacitor empieza a cargarse, ¿no? Empieza a cargarse y hasta que llega a un punto máximo y ya no se carga más, ¿no? Ojo que las primeros momentos de la carga del capacitor ocurren de una manera mucho más rápida, mucho más breve, hasta que está empezando a llegar a su carga máxima, ¿no? Entonces nosotros también queremos evaluar el parámetro de corriente. Ya, vamos a evaluarlo desde este mismo elemento, ¿sí? Current.
Le damos en OK, mandamos a compilar de nuevo los cálculos, vamos a cerrar el plot y vamos a abrir uno nuevamente para que nos muestre ya la variable, una de voltaje y otra de corriente, exacto como ustedes pueden observar ahí. Entonces nosotros le damos en voltaje y también quiero ver cómo se comportan estos dos elementos a la vez, ¿sí? Le damos en plot, se puede ver así, o se puede ver de una mejor manera si es que nosotros en la variable de corriente le damos clic derecho en esta casilla y lo mandamos de nuevo a plotearlo. Listo, ¿sí? Como ustedes pueden ver, mientras el capacitor se carga, la corriente disminuye. ¿Sí? La corriente disminuye hasta que llega a cero, ¿sí? A cero, y lo cual es correcto a la afirmación en la que mientras el condensador se carga, la corriente disminuye hasta que se vuelve un valor de cero, lo cual nos indica que se está comportando como un circuito abierto que no permite el paso más de corriente, ¿no? Así es como se evalúa el voltaje y la corriente de este elemento RC. ¿Sí? Vamos con el siguiente circuito que nosotros tenemos, que será el circuito RL, el comportamiento de un circuito RL, que por favor quiero que entiendan. En cambio el circuito bueno, este es un circuito RC en paralelo. Esto va como un deber, como un plus que ustedes tendrían que hacer para repasar mucho mejor con ATP Draw. El circuito que ya armamos, ¿sí? El circuito que tenemos, le añadiremos otro switch y otra resistencia. Ojo que, claro, el elemento tiene que estar aterrizado a tierra, ¿sí? Y nosotros tenemos que verificar esto. ¿Cuál es la tensión máxima y mínima en el condensador? En este momento, en este condensador, cuando cierra T1, ¿sí? Y cuando este elemento también se apertura, el condensador se llegará a cargar. El condensador tendrá esa misma curva de cargarse hasta el nivel de la fuente. Eso es lo que queremos evaluar. Si es que sí se carga normalmente hasta el nivel de la fuente o no se llega a cargar hasta el nivel, ¿sí? Y también, si cambiamos la resistencia a 50 ohmios, ¿cuáles serán las tensiones máximas y mínimas? ¿Sí? Eso es, todo depende del cambio de valores, de verificar las gráficas, de ver su comportamiento, su cambio, etcétera, ¿no? Y ahora sí, vamos con el circuito RL. En cambio, en el circuito RL, el parámetro que se evalúa mejor es la corriente, ¿sí? Porque, como les había mencionado antes, el inductor se comporta como un cable que permite el paso de corriente cuando se llega a abrir, ¿no? Entonces, como aplicando una ley de Kirchhoff, se puede llegar a la ecuación diferencial que describe el comportamiento del inductor en función del tiempo, ¿no? El tiempo tau, en cambio, ahora es la inductancia sobre la resistencia, ¿sí? Igual, la corriente se encuentra descrita por esta ecuación, resuelta esta ecuación diferencial, ¿sí? Entonces vamos a un circuito RL, ¿no? En el que nos dice en qué tiempo se cargará la bobina 1 si te cierre. Bueno, vamos a empezar por la premura del tiempo. Vamos a abrir un archivo ya creado, ¿sí? Creado de ATP, creado para este tipo de análisis. En cambio, sí, yo les voy a hacer llegar todos estos. Y tenemos ahí primero, principalmente. Bueno, empezamos con la resolución de este circuito. Como pueden ver, se tomó una fuente de DC, pero en cambio se le colocó el parámetro de tipo de corriente, ¿no? La amplitud, el tiempo en el que entra el sistema, el tiempo en el que se parará, saldrá del sistema, y la etiqueta que se tiene, ¿no? Nos dice aquí a qué nodo está sujeta esta fuente. Bueno, tenemos un interruptor, tenemos una resistencia con una inductancia en paralelo, ¿no? La inductancia saben ya de dónde sale, de los elementos lineales. Un inductor, ¿sí? Y si necesitan un inductor con una carga de corriente inicial, entonces es este elemento de aquí, ¿ya? Entonces vamos a verificar. Tenemos 1000 microfaradios, lo cual nos representa a milihenrios, ¿sí?
1000 Hendrios, lo cual nos representa a un Hendrio, ya que, como les había mencionado, estos valores se encuentran en cero. Y si estos valores se encuentran en cero, todas las inductancias de los elementos tendrán esta unidad, ¿sí? Por ello es muy importante ingresar, ¿no? Tenemos que la salida nos dará la corriente, la salida de este propio elemento nos dará la corriente, y también verificaremos la tensión, ¿no? Verificaremos la tensión en este elemento con un probador de voltaje. Exacto. Y si necesitan, en cambio, un probador de corriente, como sabrán, la corriente se mide en paralelo, entonces nosotros tomaríamos un probador de corriente y lo uniríamos de este nodo a este nodo y este nodo a este nodo, ¿sí? Claro, por supuesto, eliminando este nodo de aquí, esta línea de ahí, y entonces podemos realizar este circuito. Realiza los cálculos, compilación correcta, y necesitamos plotear el sistema, ¿sí? Como ven, tenemos dos variables, una la que nos da el propio sistema porque elegimos, y una la del probador, ¿sí? Vamos a evaluar los dos parámetros y está igualados, pero en cambio ahora es la corriente la que se carga, ¿sí? La corriente se carga hasta el punto de convertirse en un circuito cerrado, ¿no? Que permite el paso de corriente. Se cargará, y mientras la corriente se carga, el voltaje en el inductor, o sea, de los dos polos, irá disminuyendo, ¿no? Irá disminuyendo hasta volverse prácticamente cero. Si es que se necesita verificar un parámetro en específico, por ejemplo, la unión entre estas dos curvas, nos dice que la corriente al 0,99 amperios, sí, perdón, 99 amperios, se encuentra cuando el nivel de tensión es 1000 voltios, ¿sí? Casi a la mitad de la fuente de tensión. Como pueden observar, este circuito, en cambio, es también de deber por ustedes. Tan solo tendrían que añadir un switch controlado por tiempo y una resistencia, ¿sí? Ahí lo que verificarán será si es que el tiempo de carga de la bobina es igual a este tiempo de carga, ¿no? Porque mientras aumentamos una resistencia, como verán en el comportamiento del capacitor, cambia porque ahora entra en juego esta resistencia, ¿sí? Así que el tiempo de carga de corriente de la bobina no será el mismo, será, por ejemplo, será un poco más lento, ¿sí? Lento, hasta llegar a este punto la bobina se cargará un poco más lento porque ahora hay una resistencia que está impidiendo que la corriente se dirija toda hacia la bobina, ¿sí? Cerramos el plot, cerramos este circuito y ahora nos dirigimos hacia los circuitos LC. Bueno, continuando ahora con los circuitos LC, como se habrán dado cuenta anteriormente, ahora interactuarán dos elementos que en función del tiempo varían sus magnitudes, ¿no? De corriente, de voltaje. Ahora vamos a verificar este comportamiento en los sistemas de potencia, ¿no? Vamos bueno, en un circuito simple vamos a verificar cómo se comportan estos elementos. Bueno, el voltaje, como sabrán, el voltaje en el inductor y el voltaje en el capacitor, ¿sí? Dependerán mucho de la corriente de ambos elementos, ¿no? La ecuación que describe este elemento será una ecuación de segundo orden, ¿no? Ya que este elemento oscilará. Este elemento no es ya lineal ni se cargará, porque ahora entra en juego descarga, carga, descarga, carga. Entonces es por eso que esta ecuación de segundo grado, resolviéndola, nos permitirá encontrar la solución a este sistema, ¿no? La corriente al final se describirá como dependiendo del valor de la capacitancia en inductancia con el voltaje inicial por el seno del periodo, ¿sí? El periodo de oscilación por 2pi, etcétera, en el tiempo, ¿sí? Ahora, por W0, que es 2pi, por
2pi por f, ¿no? Y f ya saben que depende de la frecuencia del sistema, etcétera. Entonces, ahora vamos a simular este sistema, ¿sí? Como les había dicho, por la premura del tiempo vamos a abrirlo uno, pero en este sí vamos a enfocarnos de una mejor manera, ¿sí? RC. Correcto. Bueno, este sistema, ¿qué está de diferente? Bueno, lo que está de diferente es estos elementos de aquí. Sí, como pueden ver, estos son elementos ya conocidos: fuente, switch, inductancia, capacitancia, pero ahora hay estos elementos, ya esto es los famosos tags, ¿sí? Los famosos tags que les había mencionado, que tengan en cuenta esto. Yo tomo la señal de lo que me está pidiendo aquí, que vamos a darle doble clic, es corriente. Tomo la señal de corriente en este tramo, ¿sí? Y en este tomo la señal de voltaje, ¿sí? Nodo de voltaje. ¿De dónde salen estos elementos? Pues de tags, source, circuit variable, ¿sí? Este elemento, literalmente como les leo, es tomo la señal de corriente, tomo la señal de voltaje, ¿sí? Y a partir de aquí la señal de voltaje está ya dada como para realizar operaciones matemáticas. Y este bloque, ¿sí? Este bloque Fortran, ¿sí? Nos permite ingresar, por ejemplo, dos variables. Yo puedo tomar la variable que yo haya medido, la que sea, ¿sí? En este caso, como ven, medimos y uno corriente y dos tensión, ¿sí? Y dos tensión, y ingresan estas dos señales, y yo lo que quiero es que multiplicar estas dos señales. ¿Y de dónde salen estos signos de dólar? Otra cosa que también me olvidé decirles: help, ¿sí? Help, todo elemento, ya sea tags, ya sea modelo, ya sea una resistencia, tiene esta opción de help que nos dice, nos da un poco más de información de los parámetros que se debe llenar en en el programa, ¿no? Por ejemplo, nos dice que yo puedo ingresar el número de datos de entrada, el valor de esos datos de entrada, ¿no? Y al final, en output, yo quiero que la salida, por ejemplo, sea signo de dólar y la primera señal que yo ingresé, ¿sí? Signo de dólar, la segunda señal que yo ingresé, máximo 9 me dice, ¿no? Máximo 9 valores de entrada, y datos, ¿sí? Datos de signo de dólar de 1 es de estos datos, ¿sí? Input, número de entradas, número de datos, y data 1, el número de, por ejemplo, si yo pongo 2, ¿sí? Se me actualizará hacia el dato 2, ¿no? Entonces, lo que yo quiero a la salida es que multiplique la señal de voltaje y de corriente para que me dé la potencia, ¿sí? Voltaje y corriente, y me dará la potencia, y en función de este se llama un probador de tags, ¿sí? Yo ingreso, disculpen. Ahora nosotros eliminaremos por lo pronto estos valores de tensión, estos valores, sí, porque no estamos midiendo todavía la potencia. Cuando lleguemos a tags, entonces será demasiado útil esta herramienta, ¿sí? Estamos evaluando el comportamiento de los circuitos, y vamos a retirarle esta resistencia que, como veían, está conectada en función a la salida de esa señal, ¿sí? En función a lo que yo tenía de señal, esta resistencia tomaba valores distintos, ¿no? Entonces vamos a ingresar una resistencia que en este caso será ya de 200 ohmios fijos, ¿no? Fijos. Y yo voy a aterrizar la tierra para que esté correctamente, ¿sí? Ground, y yo quiero que la tierra me salga en esa dirección, ¿sí? Como ustedes pueden observar, y la resistencia será de 200 ohmios. Exacto, ¿sí? Listo. Vamos a evaluar el periodo de oscilación. Ya van a fijarse que cuando se tiene bobinas y condensadores conectados, ocurre una oscilación en el sistema, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a simular, vamos a que compile. Entonces
es un poco, a ver, espera. Bueno, principalmente primero se evaluará este pequeño circuito tan solo una inductancia y una capacitancia. ¿Sí? Después iremos al circuito con un switch y una resistencia. ¿Sí? Primero quiero que se fijen en esto. Tenemos una fuente de voltaje de 200 ohmios, perdón, de 200 voltios. La movemos. Listo. De 200 voltios. Le damos en OK. Tenemos un condensador, perdón, un inductor de 1 Henry, ¿sí? Y tenemos la variable de salida que será la corriente. A la par que tenemos un condensador de 1000 microfaradios y su salida será el voltaje. Lo que nosotros haremos será compilar el sistema para que realice todos los cálculos de la ecuación de segundo grado, etcétera, y dependiendo del tiempo de simulación, nosotros lo vamos a mandar a plotear. ¿Sí? Esperamos un momento y yo quiero ver el voltaje en el condensador. ¿Sí? Ya, esto es lo que quería ver. Como saben, como les había mencionado mismo, el intercambio de energías cuando se tiene un inductor y un condensador es el que produce esta oscilación, ¿sí? Esta oscilación que es la corriente que pasa por el inductor, ¿sí? Corriente que pasa por el inductor, porque está cargándose y descargándose, cargándose y descargándose por la interactuación que tiene con el inductor, ¿sí? Por estos elementos interactúan, es que se produce oscilaciones, ¿sí? Y la oscilación, la gráfica que se puede ver ahí, dependerá ya mucho del valor que tomen estos elementos, ¿no? Vamos a cerrarlo. Por lo general suele pasar esto, tan solo debemos compilar el sistema nuevamente y graficarlo, y ahí nos saldrán los gráficos de las variables, ¿no? De una manera mucho más sencilla. Bueno, entonces le damos en ahora quiero ver el voltaje en función del tiempo en el capacitor, ¿sí? Como pueden observar, se carga hasta el voltaje de 400 voltios, ¿sí? Y produce esta oscilación. Los picos, se puede ver los picos de tensión que se tiene, y llega efectivamente hasta 400 voltios, ¿no? Recuerden que el voltaje de la fuente solo era 200 voltios, lo que quiere decir que ahora es el voltaje en este condensador es el doble del de la fuente, ¿sí? Produciendo una sobretensión, lo que produce cuando se tiene condensadores e inductores en serie, ¿no? Ahora sí vamos a ver un fenómeno transitorio. ¿Qué papel tiene la resistencia en un circuito como este? Listo, empezaremos ingresando un switch controlado por el tiempo. Y, lo arrastraremos hacia aquí. Ahora una resistencia. La resistencia que por la teoría de líneas de transmisión, la resistencia ayudará a amortiguar los defectos transitorios, ¿no? Eso es lo que vamos a comprobar en este circuito, ¿sí? Para que se vea de una manera más elegante. Listo. Ahora, el tiempo que entra a actuar o a cerrar este switch será en el tiempo 0.2, ¿sí? 0.2. No en el tiempo 0, porque a la vez estaría interactuando con todos estos elementos y no se vería el cambio, ¿sí? El cambio de verdad, como queremos verlo. Pondremos una resistencia de 200 ohmios. Listo, son los mismos valores que teníamos antes, así que los vamos a compilar, ¿sí? A compilar. El programa realiza los cálculos automáticamente, como les había mencionado, en su CMD, ¿sí? Y ahora procedemos a plotear este circuito, ¿sí? Listo, las variables bueno, la primera variable que voy a medir será el voltaje en el nodo 3, y como recordarán, el nodo 3 es el nodo del capacitor. Y aquí, ¿qué se puede observar? Bueno, para hacerlo de una manera más
entendible, vamos a darle un tiempo de simulación de 5 segundos, ¿sí? Como pueden ver, en un segundo no se veía la magnitud concreta del transitorio que estaba pasando ahí, ¿sí? Vamos haciéndolo los cálculos en 5 segundos, ¿sí? El sistema se está demorando un poquito, pero es por la grabación del video, ¿sí? Listo, vamos a plotear este circuito y mediremos el voltaje, ¿sí? Exacto, esto es lo que se quería apreciar, ¿verdad? Exacto, este es un fenómeno, ahora sí se puede verificar mejor el transitorio, ¿no? Como recordarán, antes oscilaba esta parte de voltaje, oscilaba entre intercambio de energía y no intercambio de energía, lo que producía sobretensión, ¿sí? Lo que producía sobretensión, y ahora evaluaremos el parámetro de la corriente. ¿Sí? Este es el comportamiento de la corriente, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué es diferente de la otra que nosotros simulamos? Que no hubo límites, que el circuito intercambiaba energía con el condensador entre el inductor, intercambiaban hasta el tiempo que se cerraba el circuito, ¿no? Hasta el tiempo 1000, como le habíamos puesto. Pero ahora que lo que es diferente es que este toma un valor nuevamente estable, ¿sí? Nuevamente estable, y se debe gracias a la resistencia, porque cuando se coloca resistencias en un circuito LC, la resistencia nos va a ayudar a amortiguar los valores de corriente hasta, como pueden ver, hasta un valor fijo, ¿sí? Un valor realmente fijo, lo cual se produce todo este fenómeno transitorio, lo ayuda a mitigar la corriente, esta sobrecorriente, estos sobre voltajes, los ayuda a amortiguar la corriente, ¿sí? La corriente que queda comprobado. Y bueno, ahora, ¿qué resistencia, la pregunta del millón, qué resistencia debo tener yo para tener un valor constante de corriente? ¿Sí? Lo que nosotros debemos hacer, bueno, el valor de la corriente depende del voltaje de la fuente, ¿sí? Del voltaje de la fuente, que va a ser 200 ohmios, ¿sí? Pero yo quiero una corriente constante en el sistema de 2 amperios, ¿sí? De 2 amperios. Entonces, del único que depende esta corriente va a ser del valor de la resistencia. Por ello es qué resistencia debo yo tener para poder obtener esta corriente constante, ¿no? Esta corriente constante que ya no oscile, que ya no que se mantenga constante en el sistema. Entonces yo lo que debo hacer es simplemente una ley de Ohm, por ejemplo, y perdón, vamos a hacerlo más pequeño, por ejemplo, eh, I por R me da el valor de voltaje, ¿verdad? Entonces el valor de la resistencia será el valor de la fuente, 200 voltios, sobre los 2 amperios que yo necesito, ¿sí? Realizando los cálculos me dice que con una resistencia de 100 ohmios yo puedo tener el valor constante de corriente de 2 amperios, ¿sí? Entonces vamos a comprobar eso, que con 100 ohmios, perdón, puedo tener una corriente constante de 2 amperios. Entonces vamos a compilar nuevamente el sistema para que realice los cálculos. Sí, se demora un poquito, ya les digo, por el video, pero de ahí los cálculos se realizan en cuestión de segundos, ¿no? Listo. Una vez terminado, procedemos a plotearlos y revisamos nuevamente la corriente. Vamos a ver el estado de la corriente. Listo. Ahora agrandamos y verificamos si tenemos 2 amperios de corriente, ¿no? Entonces vamos a evaluarlos. Y en efecto, miren,
A lo largo de toda esta gráfica yo ya tengo 2 amperios en corriente, ¿no? Ojo que estamos midiendo en este lado corriente y tenemos el sistema ya estabilizado, ¿sí? Como les había mencionado, gracias a la resistencia pasamos de un estado de oscilación permanente, ¿sí? Como no había límite, los dos elementos intercambiaban energía, pero llegó la resistencia y pasó de un estado de oscilación permanente a un valor de corriente fijo, ¿sí? Ayudando a amortiguar este tipo de oscilaciones, ¿no? Ya, todo depende. Ya, el tiempo también de carga de los elementos no cambia, lo que cambia solo es el estado de la corriente, ¿no? El tiempo de los elementos de cargarse, descargarse, intercambiar energía no cambia. Lo que ayuda es a amortiguar este estado de corriente, la resistencia, ¿no? Por ello es que es importante el análisis de los sistemas en RLC, porque este tipo de análisis nos permite encontrar una solución a la compensación en líneas reactivas, ¿sí? Como se puede, por ejemplo, esta puede ser una línea de transmisión, condensador, etcétera, ¿sí? Conforme vaya avanzando el tiempo, vayan avanzando las tutorías, se enviará también más videos ahora de líneas de transmisión. Lo bueno de ATP es que se pueden modelar las torres de transmisión, las líneas y sistemas ya eléctricos de potencia. Ya como una introducción, espero que me hayan entendido todo esto de los sistemas, los circuitos de LC, el tiempo de simulación, algunas opciones de ATP que pueden ser bastante útiles, ¿sí? Tal vez parezcan muy sencillas, pero son bastante útiles, ¿sí? Algo más que quieran analizarle a llegar al ingeniero todos los archivos de ATP para que todos puedan actualizar su programa y también repasar con los circuitos que les he dejado con las diapositivas y todo hecho muy bien su análisis, ¿sí? Como les digo, este fue una introducción a Alternative Transit Program. Mi nombre es John Calle y ha sido un placer trabajar este tema con ustedes, ¿sí? Nos vemos en la próxima.